Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Disculpar el retraso de estos 10 minutos, pero ocurrieron varias cosas imponderables y demás. Primero, antes de nada, por parte de comisiones queríamos pediros un minuto de silencio porque acaba de fallecer un minero de 42 años y hay otros 2 compañeros que están en la mina. Quisiéramos hacer un minuto de silencio, si nos importa. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con las jornadas. En primer lugar, agradecer a la UNED, a Jorge Vega en particular, por las facilidades y a los compañeros de la UNED que están ahí, por las facilidades y lo fácil que nos ponen todo. Vamos a empezar rápido porque hay algún ponente que tiene tiempo muy justo y voy a pasar a presentaros lo primero. A mi derecha está Ángel Fernández Díaz, que es neurólogo del Hospital de la Reina y que nos va a dar la primera ponencia, que se llama Parkinson con P de pesticidas. Más a su derecha está Pelayo Brayanova López, que es radiólogo del Hospital del Bierzo, y nos va a hablar sobre la dieta, si existe la dieta ideal. A la derecha está Plácido Castro Fernández, médico y nutricionista. Su charla se llamará Alimentación y Salud. Luego, en lugar de Eduardo Fernández, evidentemente está Marga Luengo, que nos hablará de un proyecto de mercado colaborativo de alimentos sanos y naturales, Bierzo Colabora. Y luego daremos una charla sobre alternativas que se han hecho en comisiones obreras en todo el Estado. Sin más, le paso la palabra a Ángel y empezamos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Vamos a ver. Espera. Ahora sí. Es que esto me pasó la última vez en otro centro cultural y quedé un poco mal. Me van a perdonar, pero al igual que existen las piernas inquietas, existe el culo inquieto. Yo soy de estos últimos y no puedo estar sentado. Bueno, algunos de ustedes me conocen, otros me sufren, algunos en silencio. Yo soy Ángel Fernández, soy neurólogo y el propósito de dar la charla de hoy surge otra vez como consecuencia de una iniciativa personal a través de Pelayo, sobre todo por el trato de afinidad personal que tenemos desde hace ya un tiempín. Por supuesto, dar las gracias a Alberto por la colaboración, a la UNED por la instalación y porque siempre brinda la oportunidad de venir a una universidad que los que nos gusta este mundillo de el enseñar y el aprender, pues siempre nos viene bien. Empiezo la charla poniendo, como ven ahí, Parkinson con P de pesticidas, aunque tal vez tenía que haberlo puesto con interrogantes, porque si sí es verdad que empieza a haber evidencias, como veremos ahora, también es verdad que son muchas más las preguntas que las respuestas que tenemos. De hecho, si se fijan en todas las ponencias de los carteles, empieza con una pregunta, es si sabes lo que comes, luego el doctor Brañanova habla de existe la dieta ideal, y es un poco la idea de las jornadas, no tanto ofrecer verdades inmutables, sino como dice cierta periodista, nosotros damos los datos, ustedes sacan conclusiones. Tirando un poquito para adelante, siempre que tenemos que hablar de un tema, tenemos que preguntarnos una serie de cuestiones y yo creo que están ahí bien reflejadas. Hay que tener en cuenta que las enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson y especialmente el tristemente famoso Alzheimer, son tremendamente frecuentes en nuestro medio, como todos ustedes saben. Y esto se provoca además porque, como todos ustedes saben, hay una serie de factores predisponentes, igual que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se provoca porque envejecemos, también hay una serie de factores externos o exógenos
que pueden favorecer la aparición de estas enfermedades. Es lo que los ingleses llaman nature, es decir, naturaleza, predisposición genética, llámenlo X, frente al mature, que son los factores adquiridos durante la vida, por decirlo así. Dentro de esas causas que están fuera a nuestro organismo, las causas tóxicas son un motivo reconocido en muchos casos. Por ejemplo, todos sabemos que el consumo de determinados fármacos durante mucho tiempo en determinadas personas pueden provocar síntomas exactamente iguales que los de una enfermedad de Parkinson. Para que se hagan una idea, yo hace todavía 3 semanas me vino una señora que llevaba 35 años tomándose el Dogmatil. Llegaba temblando, girada, y le habían dicho que tenía Parkinson. Es verdad que tenía un cuadro parkinsoniano, pero lo primero que había que hacer era retirar el Dogmatil. En 2 semanas dejó de temblar. Y todavía sigue mejorando. Hay que tener en cuenta otra cosa, y es que también podemos tener otros agentes en el ambiente que no nos los estemos conociendo todavía y que tengamos que seguir investigando. ¿De acuerdo? Y luego hay que tener en cuenta otra cosa. Igual que los alérgicos son alérgicos a un determinado producto, hay otra persona al lado que no es alérgica, con lo cual influye no solamente la gente que está en el externo, sino sobre la persona que actúa. Hay una susceptibilidad. Como veremos, eso tiene su importancia. ¿Qué queremos decir? Me van a perdonar porque seguro que hay gente aquí que se dedica al campo y no a la agricultura, a este sector primario, y yo no voy a pretender explicarles qué son los pesticidas. Simplemente voy a hacer un recordatorio muy sencillo en que cuando hablamos de pesticidas hablamos un poco como de la fiebre. Hablamos de muchas sustancias, de diferentes propiedades, de diferentes características, que además uno lo puede absorber bien por inhalación, bien por vía mucosa, bien por vía oral, y que puede tener múltiples efectos a nivel respiratorio, a nivel ocular, a nivel de las mucosas y sobre todo a nivel cardiovascular. Pero muchos de ellos también tienen efectos dañinos en el sistema nervioso central, como luego veremos, con las repercusiones oportunas. Básicamente, ¿qué es lo que hacen? En personas predispuestas, es decir, nuestra propia información genética influye mucho en este sentido, provocan una muerte de una serie de células del sistema nervioso central y, por tanto, la sintomatología con la que luego vienen a consulta. Básicamente, ¿cómo pueden hacer eso los pesticidas? Pues básicamente de 3 maneras. Se lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Ustedes imagínense un músculo, ¿vale? Pues lo que hace el pesticida es, básicamente, yo a ti no te voy a machacar, pero lo que voy a hacer es hacer que trabajes el doble, con lo cual te agotas antes y te morirás antes. Es decir, aceleran el metabolismo de las células, van a hacer que trabaje más rápido. Segundo, dice, no, yo te voy a dejar que trabajes exactamente igual, pero el problema es que no te voy a dejar respirar, te voy a estrangular, con lo cual al mismo trabajo ese músculo, esa célula sufre antes y se morirá más pronto. Y la tercera es, no, yo te dejo trabajar, pero los productos que tendrías que desechar en condiciones normales, aquellos detritus, aquellos residuos, aquellas basuras que tú tendrías que eliminar, no te las dejo que las elimines, de tal manera que te acabas intoxicando con la propia, con perdón, mierda que tú generas. Ojo, también lo primero que hicimos, los médicos ya saben que tenemos también nuestras fuentes de conocimiento con lo bueno y lo malo que tiene, porque pueden estar sesgadas, hicimos una búsqueda en nuestra principal base de datos médicos y hicimos algo tan elemental como pesticidas y enfermedades neuromusculares. Pusimos eso a ver qué nos salía. Pues nos salían casi 600 trabajos. Si poníamos pesticidas y autismo, casi unos 50. Si poníamos pesticidas y en general enfermedad neurodegenerativa, 1.100, 1.200, y pesticidas y Parkinson, pues casi 800. Es decir, parece que empieza a haber literatura sobre el tema que se ha desarrollado de manera exponencial en los últimos años, pero tiene un problema, y es que muchas veces están basadas en casos puntuales, en observaciones puntuales de algún médico que está más interesado, que tuvo un par de casos, a partir de un trabajo que surge como consecuencia de una intoxicación. Pues, por ejemplo, muchos de estos trabajos salieron de que después de los japoneses hubiera una intoxicación por mercurio en una bahía, que seguro que le suena a los más jóvenes, que es la de Minamata, donde medio población de Japón se envenenó por mercurio y a los 3 días estaban ciegos y borrachos y no habían bebido nada, o eso dicen, ¿vale? Centrándonos un poquito más, había dicho pesticidas y Parkinson. Bueno, pues vamos a hablar un momento de Parkinson. Ese señor de ahí arriba es James Parkinson. ¿Por qué se llama la enfermedad de Parkinson? Pues porque él la describió, ¿vale? De hecho, la describió en una pequeña obra aquí, la llamó parálisis agitante y luego, pues en homenaje a él, se llamó enfermedad de Parkinson. ¿Qué es eso de la enfermedad de Parkinson? Bueno, pues es una enfermedad degenerativa, como todos ustedes saben, y básicamente lo que sucede es que se provoca una muerte celular acelerada, es decir, determinadas células de determinadas partes de nuestro cerebro se mueren antes de tiempo. Y el problema es que si esas células se mueren, perdemos las sustancias que esas células tienen, sobre todo una, la dopamina,
¿vale? Y esa pérdida de dopamina provoca la sintomatología clásica. Esto es muy esquemático, estamos mintiendo un poco, pero nos vale para entendernos. ¿Y qué pasa en un enfermo con Parkinson? Que tiembla, se pone rígido, se pone torpe, se mueve más lento, arrastra los pies y se cae y cambia la personalidad. Ejemplos de Parkinson. Cierto gobernante gallego que gobernó España 40 años, cierto dictador alemán, que menos mal que no gobernó 40 años, el Papa Juan Pablo y, bueno, desde el punto del cine, Michael J. Fox, el de Regreso al Futuro, que ya está operado, ¿vale? Si tienen en la imagen esos personajes, tienen ustedes la clínica. Esto es un ejemplo, ¿vale? Ahí lo tienen, el típico enfermito, un poquito encorvado, que le tiembla la mano, generalmente además cuando no hace nada. ¿Alguno de aquí ha visto Salvar al Soldado Ryan, la película? Que levante la mano, please. Vale. ¿Se acuerdan ustedes cuando después de cada emboscada hay un momento que Tom Hanks empieza así con la mano? Pues era que estaba empezando con un Parkinson que se lo desencadenaba la situación del postestrés. No dio tiempo a desarrollar la enfermedad porque los alemanes se lo cargaron. Pero bueno, pobrecito. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues mirar, esto es lo que os decía. Imagínense que cogemos un cacho de cerebro, ¿vale? Concretamente esto está más o menos a esta altura, y esta parte, que es una parte que se llama mesencéfalo, esta zona, que cuando se tiñe se ve de negro, es la zona donde están las células que en una enfermedad de Parkinson, si ustedes se fijan, desaparecen y es donde provocan la enfermedad. Y estas células, esta es una célula enferma por una enfermedad de Parkinson y este circulito rojo que ven aquí con una cosa blanca por fuera es la huella digital de que esa célula está enferma de Parkinson. Eso es un acúmulo de proteínas tóxicas que están matando a esa célula, ¿vale? Obviamente, a medida que progresa la enfermedad, esto se extiende, empieza en una zona, pero afecta al resto del cerebro. Por eso, al principio, simplemente están más lentos, más torpes y se mueven peor, y al final muchos de ellos acaban incluso con una demencia, ¿vale? Ojo, hay una serie de enfermedades, lo digo a efectos del día a día, que sin ser Parkinson se parecen bastante, ¿vale? Igual que el niño y el monito, con perdón. Bueno, eso hay que recordarlo. Nosotros en este caso hablaremos de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Bien, esto ya se lo he explicado antes, no voy a volver a moverles, y sí que tienen que saber lo que les decía antes, que la enfermedad de Parkinson influye en una serie de factores. La edad, está claro que cuanto más viejos nos hacemos, mayor riesgo tenemos de contraer la enfermedad. El sexo, se ve que en este caso, a diferencia del Alzheimer, los varones tienen más riesgos y hay determinadas razas, determinados grupos étnicos que están protegidos. Y luego hay una serie de factores externos que pueden favorecer la aparición de Parkinson, como puede ser los golpes en la cabeza. Y si no, miren ustedes a Muhammad Ali o Cassius Clay, cómo se ha quedado después de todos los golpes que le han dado en la cabeza al pobre. El boxeador sonado, pues es un buen ejemplo. Hace unos cuantos años hubo una epidemia de gripe española, no sé si ustedes lo recuerdan, bueno, no lo recordamos ninguno porque fue en el 18, pero seguro que han visto una peli que es Despertares, que Robin Williams, que en paz descanse mi hombre, hacía un papel de neurólogo y veía que estos enfermos por gripe española que habían hecho una infección al cerebro hacían una clínica muy parecida al Parkinson y que de hecho les daba la dopa y despertaban. El problema era que luego les provocaba otros efectos secundarios y tuvo que dejar de dársela. Y por supuesto, está comprobado que un exceso de agentes tóxicos como el manganeso, el plomo, el monóxido de carbono y los pesticidas pueden influir, con lo cual sí parece que va. Una cosa que hay que tener clara, había hablado antes de genética, de predisposición, de herencia. Bueno, hay que decir una cosa. Existe en el caso concreto del Parkinson una serie de alteraciones genéticas que hacen que si tú la tienes, la probabilidad de que desarrolles la enfermedad es muy alta, ¿vale? Esto se vio sobre todo a raíz de un trabajo que hizo un neurólogo americano con una serie de familias que vieron que había muchísimo Parkinson y aparte todos se comportaban igual. Eso se vio a que era una serie de alteraciones genéticas que si la tenías padecías la enfermedad. ¿Qué pasa? El porcentaje de pacientes con Parkinson que tiene esa alteración es pequeñísima, con lo cual tenemos un porcentaje de enfermos altísimo en los cuales no podemos decir que sea herencia en el sentido estricto de la palabra, ¿vale? Ese pueblito, esto es un pueblito italiano de Contursi, aquí empezó todo. De aquí venía esa familia que el neurólogo americano con paciencia empezó a tirar el árbol genealógico y dice, no, si mi tío abuelo ya temblaba, no, si mi tía abuela estaba como una cabra, no, si fulanita arrastraba los pies. Y ahí comprobaron que había una base genética. Claro, con esto se pusieron muy contentos porque dijeron, si hay una base genética, tratamos el gen y se acabó. Problema, dijeron, bueno, vamos a coger gemelos que son genéticamente iguales y vamos a ver qué pasa. Y vieron que uno de los gemelos desarrollaba Parkinson y otro no. Entonces dice, pues no puede ser solo la genética, porque los dos tienen la misma información y uno hace otra cosa y otro no. Y entonces ahí
fue donde empezaron a hablar de agentes externos que pudieran provocar la enfermedad. Y dentro de esos agentes externos se encontraban pesticidas y otra serie de sustancias, especialmente compuestos organohalogenados, compuestos de bifenilos de policlorinato, que pueden estar en un montón de sitios, especialmente, sobre todo, por ejemplo, alguno de estos, para que se hagan una idea, pueden estar en lubricantes de aceites. Por ejemplo, que anda que no utilizamos lubricante de aceites para los coches, otro tipo de lubricantes vamos a dejarlo. Les decía antes que hablábamos de susceptibilidad, no afectaba a todas las personas. Bueno, pues empieza a haber trabajos donde se ven que determinadas alteraciones genéticas en determinadas situaciones pueden favorecer la enfermedad. Dicho de otra manera, había dos tipos de problemas relacionados con la genética. Si usted tenía esta alteración concreta, desarrollaba la enfermedad sí o sí. Si usted desarrolla esta, tiene riesgo de que si usted se enfrenta a una serie de patologías, puede desarrollar la enfermedad. Pero si no se enfrenta a ellas, no tiene por qué. ¿Y cuáles son esas alteraciones genéticas? Pues estas que están aquí puestas, que no nos interesa saber su nombre, pero que sí tiene interés con una cosa, y es que está relacionada con todos aquellos procesos que tiene el organismo para eliminar sustancias tóxicas. Ahí lo dejo, ¿vale? Bien, respecto a los pesticidas, vamos a enfangarnos un poquitín. ¿Qué son los pesticidas? Bueno, pues muchos de ustedes ya lo saben. Son sustancias o mezclas, cuidado con esto, mezclas de sustancias que se desarrollaron o que tienen la intención de prevenir, destruir, repeler o al menos aliviar las pestes, por decirlo así, ¿vale? Consisten de múltiples clases y subclases, los cuales nos da un problema, porque cuando decimos ¿tiene relación con los pesticidas? Dices, depende. Esto es como cuando le preguntaban a Churchill ¿qué opina usted de los franceses? Dice, no los conozco a todos. Pues esto es igual, hay que tener en cuenta además que desde el punto de vista químico son muy variados y que además el problema es que no son selectivos, es decir, tú echas el pesticida y el pesticida no diferencia si lo estás echando para matar un gusano o para provocar un daño en un organismo humano. Es como la quimioterapia, barre todas las células, las buenas y las malas, ¿de acuerdo? Y sí que se ha comprobado que la toxicidad por pesticidas altera un montón de funciones fisiológicas del cuerpo. Esto se empezó a ver sobre todo mucho en Vietnam, a raíz de la exposición prolongada al famoso agente naranja tan tristemente célebre por aquella zona y que todavía sigue dando guerra, por cierto. Además hay que tener en cuenta una cosa, perdón, y es que muchos de estos pueden afectar posteriormente a funciones endocrinas, incluso del sistema reproductivo, que eso es algo que no está bien visto, pero ustedes imagínense a alguien que esté expuesto a un pesticida, un hombre. ¿Cómo están sus gametos? ¿Están bien o mal? ¿Van a salir normalitos o van a salir desviados? Van a ser raros y a lo mejor el niño me sale lobezno. ¿Vale? Básicamente, ¿cómo pueden, dentro de todos los pesticidas, los que más se han estudiado son concretamente dos, que son el paraquat y la rotenona. Luego os explicaré por qué. Básicamente, ¿cómo pueden actuar? Ahí lo he dejado puesto en inglés, pero el resumen es lo que yo les he dicho antes en español. O bien matan a la célula a trabajar, con esto de te bajo el sueldo, te aumento la jornada, no digo nada. Básicamente no te deja respirar. O dice, sí, tú trabájate lo que quieras, que la porquería no la sacas y te ahogas en tu propia basura, ¿vale? Fíjense, ¿por qué les decía antes lo del paraquat? Fíjense, si se fijan, aquí tengo dos moleculitas, yo soy un químico muy malo, soy aficionado, pero nada más. Esto de arriba es de un tóxico que se llamaba MPP, que fue muy famoso en los años de los 60, de cuando los Beach Boys cantaban Good Vibrations y los Beatles cantaban Lucía en el cielo con diamantes, o sea, LSD. Bueno, pues esto era una sustancia que en California la gente se metía para viajes, por decirlo así, y se comprobó que esa sustancia mataba precisamente las células relacionadas con la enfermedad de Parkinson, era un tóxico. Claro, cuando tú coges este anillo, ves que es muy similar al anillo del paraquat. Dices, coime, digo, si aquí cuando los, con perdón, colegas de los años 60 antes de irse a Woodstock se metían esto y quedaban con Parkinson y esto es muy parecido, pues a lo mejor tiene su base pensar que algún compuesto de estos nos puede dar algún problema. De hecho, hay estudios epidemiológicos que comprobaron que la exposición al paraquat, especialmente si se combinaba con algún otro, como era el caso del MANEP, aumentaba el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson, ¿vale? Obviamente, como no podíamos hacer experimentos, bueno, no podían, yo no hice ninguno, no podíamos hacer experimentos con humanos, empezaron con los ratoncitos. Aquí les pongo un ejemplo, simplemente para que me entiendan. Esto es una gráfica donde lo que hacían era, cogían celulitas de estos ratones y las exponían al agente tóxico, que en este caso era la rotenona,
y veían a ver cuánto tardaba esas células en reproducirse. Se supone que si tú tardas más en reproducirte es porque estás un poco vago, un poco cojo, llámelo como sea. Y se veía que a mayor concentración de tóxico, pues tardaban mucho más en reproducirse. Y a la inversa, cuando tú esperabas saber qué porcentaje de esas celulitas sobrevivía, veían que cuanto más tóxico, mayor porcentaje de células muertas. Es decir, a los ratones les hacía algo y genéticamente no somos tan distintos. Además, vieron que estas células de ratón expuestas a precisamente esta rotenona, concretamente, que es otro pesticida, provocaba alteraciones muy similares a la que luego encontrábamos en patologías como la de enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Cuando cogíamos ese cerebro y lo cortábamos, dices, macho, ¿por qué es un cerebro de ratón? Que si me dices que es un pigmeo, podría tener Alzheimer, con perdón para los pigmeos. Otra manera de verlo, fíjense, cogieron esta bandita negra, es esa bandita que les enseñé antes en los dibujos del cerebro, la que se perdía en los pacientes con Parkinson, ¿vale? Y aquí lo que hicieron fue, cogieron ratones sanos, por decirlo así, y ratones que le habían hecho alguna judiada, por decirlo así, para que fueran predispuestos a que si actuaban con alguna gente perdieran células más rápidamente. ¿Qué hicieron? Dicen, bueno, le vamos a meter un suerito salino con un poquito de suero, es decir, agua, y miramos a ver qué pasa. Bueno, no pasaba nada. Cuando le empiezan a meter un tóxico que está comprobado que es tóxico para los ambientes cerebrales, como es el hierro en cantidades muy altas, la rata normal aguantaba bastante bien. Y aquí ya empezaba a caer un poquito, si se fijan, ya no es tan ancho. ¿Qué fue lo que dijeron? Vamos a meter algo más heavy. Metemos ya paraquat, metemos un pesticida. La diferencia ya empieza a ser notable, ¿verdad? Y cuando encima meten dos tóxicos, que era el hierro mezclado con el pesticida, pues aquí esto era ya catástrofe total. ¿Qué quería decir? Que si teníamos una predisposición mezclada con agentes, teníamos el lío asegurado. Bueno, la pregunta es, vale, hombre, no somos genéticamente iguales, nos parecemos bastante, ¿y en humanos hay algo? Pues empezó a salir, sobre todo en los países en vía de desarrollo, donde por desgracia los accidentes industriales y en grandes fábricas pues están a la orden del día. Aquí todavía tenemos algún disgusto con la minería, ¿verdad? Pero bueno, se vio que claramente había habido casos de enfermos que de manera brusca, aguda, en unos pocos días, en unas pocas semanas, después de haber sufrido envenenamientos por compuestos de organofosfatos y organofosforados, habían desarrollado cuadros parkinsonianos, con lo cual dices, coy, me parece que algo hay. Además, tienen que tener en cuenta una cosa. Hay una zona americana que es muy proclive a los estudios epidemiológicos, que es la zona del Valle de California, porque es una zona muy rica en agricultura donde utilizan muchísimos pesticidas. Bueno, ahí se llevan haciendo desde finales de los años 90, primeros de los 2000, diversos estudios epidemiológicos intentando comprobar si la exposición a pesticidas puede favorecer la aparición de Parkinson. Y han encontrado que sí, que hay asociación, concretamente en dos muy concretos, que son siempre el paraquat y el maneb, ¿vale? Y es más, han visto que la exposición simultánea hace mucho más daño que si se expone solamente al paraquat. Dicho de otra manera, paraquat solo da problemas, maneb solo, parece que no mucho, paraquat y maneb, aquello es catástrofe total, ¿de acuerdo? Hay un problema con esos estudios y de hecho es lo que hasta ahora las grandes compañías dedicadas a las industrias de pesticidas y demás han alegado. Y era que primero tenían en cuenta si el sujeto había estado expuesto o no, porque claro, eran trabajadores profesionales, pero luego habían incluido en esos estudios a gente que no era trabajadores profesionales y la manera de estimar cuánto tiempo habían estado a la exposición era un poco, vamos a decirlo así, aleatoria. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que aunque sí se vio, y de hecho se recogían afirmaciones diciendo esto está recogido literal del estudio, exposición a ambos pesticidas, paraquat y maneb, durante 25 años se asociaba con un 75% de aumento del riesgo de padecer Parkinson, ¿de acuerdo? Y además, lo que era importante era que la asociación ya no se provocaba porque uno podía pensar, bueno, es que llevas 25 años, a lo mejor si paras antes tienes menos riesgo. Pues no, se veía que el riesgo era sobre todo en los primeros años, ¿vale? Que también es importante. Como les he dicho antes, el problema es que cada estudio se diseñaba de una manera, muchas veces uno calculaba en base a lo que se había expuesto, pues en base a lo que le contaba a uno, decía, no, yo calculo que estuve 6 meses trabajando aquí, 3 aquí y tal. Digamos que era un poco más, por decirlo así,
un poco en base a lo que nos decían. De hecho, cuando nosotros hacíamos ya unos sesgos un poco más decir, bueno, vamos a ver realmente cuánto de lo que hay aquí, cuánto hay de grano y de paja, de casi los 900 estudios que había, nos quedábamos solo con 50. Pero precisamente esos 50 que estaban bien hechos, lo que daban era que había una relación potente entre pesticidas y Parkinson. Esto es un resumen de la gráfica, básicamente para que me entiendan. Punto negro a la derecha de esta línea, positividad. Punto negro a la izquierda, negatividad o no encuentran. Como ven, en este caso, la gráfica tira a la derecha. Por favor, no me lo interpreten en clave electoral. Dijimos, bueno, hay Paraquat, hay Maneva, hay Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha mezcla de razas, mucha mezcla de culturas. ¿Qué pasa? ¿En Europa no hay nada? Pues sí. Parece que Finlandia también hizo un estudio. Además, fue muy interesante porque cogieron muestras de sangre de casi hace 40 años. O sea, empezaron a recoger muestras de sangre del año 68, los escandinavos, que son la leche para estas cosas. Y vieron que había un riesgo aumentado de Parkinson en gente que había estado expuesta profesionalmente a uno de ellos, que era la dieldrina. Yo personalmente no lo conozco porque no manejo mucho pesticidas. Si alguno lo conoce pues y nos puede dar información, lo agradezco. Sin embargo, ellos mismos dijeron que, como podía haber exposición a otros pesticidas simultáneos, que bueno, que parecía que podía estar influido, pero que sí. Y de hecho, luego en análisis posteriores, trabajos americanos, qué curioso, saldrían que sí, que también la dieldrina le provocaba esto. Curiosamente, en aquellos que nunca habían fumado, parece que tenía mayor riesgo, con lo cual las tabacaleras dijeron, tate, tío, vamos a los de Winston para allá, que te protege contra el Parkinson. No, no era eso. Bueno, hasta aquí lo que habíamos encontrado en el 2014, porque una charla parecida hicimos a propósito de una reunión de la Olla del Bierzo. Hace ya un año, yo creo que fue, Pelayo. Como no me parecía ético dejarles ahí y decir, yo repito mi charla y me quedo como tal, dije, bueno, vamos a ver qué ha salido este año. Vamos a ver el 2015. 2015, llevamos 3 meses, ¿eh? No llevamos más. Encontramos algo, dijimos, bueno, pues vamos a poner pesticidas y enfermedad de Parkinson. Pues salieron una cantidad de 68 artículos. Esto a mí me pareció sangrante, que es que 20 eran de texto libre, los otros 48 tenías que pagar. Dices, así me gusta, vamos a premiar que se difunda el conocimiento. Alguno de ellos incluso ya en España, o sea, españoles. Este es un poco trampa porque, aunque lo han publicado este año, es una reimpresión de hace 2 años, donde ya claramente se pone enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer, factores de riesgo ambientales, y cuando ponen la conclusión, básicamente, la tienen aquí, yo se la dejo puesta, y básicamente lo que dice es que hay una evidencia de fuerte asociación entre exposición a pesticidas y mayor riesgo de enfermedad de Parkinson y de enfermedad de Alzheimer, y que no se puede explicar simplemente por la propia casualidad, ¿vale? Esto es un estudio también bastante reciente que se hizo en el año 2015. Uy, qué mal se ve, ya me pueden permitir quiero pedir disculpas porque no se ve muy bien, donde aquí se vio que efectivamente la exposición a pesticidas en personas profesionalmente expuestas se asociaba con un aumento de riesgo de la enfermedad de Parkinson, y una cosa muy importante que enlaza con la presentación de Pelayo y de Plácido, que es que en aquellos pacientes que estaban consumiendo altas cantidades de ácidos grasos omega 3, ese riesgo caía. Yo ahí lo dejo. Otro estudio, ¿qué fue lo que hizo? Cogió a trabajadores de este valle de California, de los que estaban expuestos, y vieron cuántos enfermos tenían Parkinson y cuántos no tenían Parkinson. Y de los que no tenían Parkinson le hicieron una resonancia para ver cómo estaba esa zona que clásicamente se altera en el Parkinson, a ver si estaba alterada o no. Y encontraron que gente que sin tener la enfermedad, es decir, iba al neurólogo y el neurólogo decía, usted no tiene enfermedad de Parkinson, no tiembla, no está rígido, no está torpe, encontraron que en esa gente que estaba expuesta a pesticidas, su resonancia era una resonancia ya patológica e intermedia entre las personas sanas, controles que no estaban expuestos, y los que estaban expuestos por su propia ocupación laboral y que tenían Parkinson. Con lo cual te ponen en un brete porque dicen, habrá que controlarlos. Y finalmente les dejo este puesto aquí porque es el primer estudio donde se calcula realmente si estuviste expuesto o no en base a unos parámetros objetivos, y lo que encontraron es que había un aumento en los hombres. No es que sea un estudio
limitado por el sexo, sino que parece ser que en esa zona de Estados Unidos la prevalencia, la cantidad de mujeres que están trabajando en ese campo debe de ser muy pequeña. Por eso solamente encontraron riesgo con hombres. Mujeres no tenían número suficiente, pero sí veían que aumentaban los riesgos de Parkinson en aquellos pacientes que habían tenido un largo historial de acumulación frente a estos pesticidas. Una crítica que le podríamos hacer es que no matiza si siguieron las normas de protección que marcaban las empresas o no, pero sí parece que esto existe. Y han salido alguno más hablando un poco en la línea que hemos dicho. Si ustedes se meten en Internet, directamente les sale, o sea, esto es acceso gratuito. Pesticidas y enfermedad de Parkinson, está en sus genes, vuelve otra vez, hay un pesticida que actúa sobre una predisposición y 3/4 de lo mismo. Es decir, los pesticidas aumentan los efectos y la probabilidad de tener una enfermedad de Parkinson en una persona genéticamente predispuesta. ¿Cuál sería la conclusión, por tanto? Parece que los pesticidas, dentro de todos los pesticidas, los que menos los fungicidas, influyen en la aparición de la enfermedad de Parkinson. Entiéndase que hablo de enfermedad de Parkinson esporádica, no de esta gente que mi madre tiene Parkinson, mi padre tiene Parkinson, mi hermana tiene Parkinson, mi abuela tuvo Parkinson, yo lo tengo. Y que además este efecto no afecta a todos por igual. Son individuos predispuestos y que por tanto son vulnerables a los efectos de los mismos. Yo creo que aquí vamos a parar. Esto simplemente son las cuestiones que habría que aclarar. ¿En qué momento de la vida se produce? Si es simplemente porque llevas 20 años exponiéndote o pasa algo al principio que luego da igual lo que hagas, eso no está claro. Si es solamente un agente, si son los dos, si es la mezcla. Esto lo vemos mucho en alergias, que uno no es alérgico al jabón de manos y a la colonia, pero cuando mezcla los dos pareces el Cristo del gran poder allí con las llagas puestas. Segundo, ¿cómo se mide esa exposición? ¿Cómo consideramos los niveles? ¿Hasta dónde es tóxico y hasta dónde no? Esto era lo que les quería contar a modo aperitivo y ahora vienen los buenos. Muchísimas gracias.